Agradecemos la presencia de todos ustedes en este evento importantísimo donde se conmemora el centenario de la primera gran huelga bancaria, origen del Sindicato Bancario Argentino, 1919-2019. Se encuentran en la mesa presidiendo este gran evento nuestro secretario general, el compañero Sergio Palazzo. El compañero Pablo Moyano, secretario adjunto del Sindicato de Camioneros. El compañero De Simone del Sindicato SMATA. El compañero Plaini del Sindicato Canillitas. También se encuentran presentes en la mesa autoridades de la Asociación Bancaria, además del compañero Andrés Fernández, asesor del directorio del Banco Provincia de Buenos Aires, entidad donde desarrolló su carrera laboral. Bueno, compañeros, solo al efecto de decir brevemente que abril es un mes de luchas del pueblo argentino. Abril es el 27 de abril de 1979, la primera huelga general a la dictadura militar. Abril es un mes de lucha tradicional en los bancarios. Abril es también el mes a 65 días de las semanas trágicas, con una represión de 700 muertos a manos de las patronales. Abril de ese año 19 también es el año y el mes de la primera gran huelga bancaria, y como dice nuestro secretario general en el prólogo al libro de Andrés que vamos a presentar hoy, allí está el origen de la asociación bancaria. Bueno, compañeros, en primer lugar, agradecer la invitación de Sergio, que no solamente compartimos la calle, la pelea, la lucha por los trabajadores, sino compartimos otra pasión, la independiente. Somos varios. Hay un compañero con un escudo Racing contento, ve a los hijos contentos, a veces, bueno, le hace bien. No, solamente, bueno, reivindicar lo que dijo el compañero Eduardo, felicitar al compañero Andrés Darío Fernández por el trabajo que hizo. Sergio me explicó todo el trabajo que hiciste para llevar adelante este libro, toda la historia de lucha que han llevado los bancarios. Ha descubierto que la asociación bancaria nació y creció en el año 1919, ¿no? Así que bueno, lo felicito por este trabajo, que seguramente va a ser muy importante para los trabajadores y los delegados jóvenes que se van incorporando al futuro para saber cómo nació la lucha de esta institución tan importante. Por eso solamente felicitarlo, y el 30 de abril, nuevamente, como en el año 1919, los bancarios van a ser protagonistas de esta pelea contra el gobierno nacional. Seguidamente, y tras las palabras del compañero Moyano, invitamos a hacer uso de la palabra a nuestro secretario general, el compañero Sergio Palazzo. Son varios temas. Antes de hacer un pequeño y breve análisis del libro que nos regala Andrés en el día de la fecha, quiero agradecerle a la compañera Juliana Di Tulio, creo que no la habían anunciado, directora del Banco Provincia, que está presente. También para decir algo que me parece muy importante decirlo, hoy veníamos de una charla recién y mañana tenemos nuestra discusión paritaria. No solo vamos a ratificar el paro del 30 por lo que estamos haciendo con el conjunto de los trabajadores, también lo vamos a ratificar como muestra de autoridad con las patronales para que sepan que la paritaria va en serio como fue todos los años y que los bancarios no estamos dispuestos a resignar absolutamente nada en la paritaria, mucho menos nuestro convenio colectivo. Yendo a una de las partes de este acto que nos convoca, que es la presentación de este libro, quiero decirle que cuando Andrés empezó a esbozar las primeras líneas de lo que pretendía hacer,
En realidad uno, como a todo compañero bancario, Andrés es un compañero que más allá que está cumpliendo de funciones de asesor en el directorio, un compañero de larga trayectoria como trabajador del Banco Provincia de Buenos Aires. Y quizá uno, si le busca el tecnicismo de la riqueza literaria a un libro, se equivoque. Lo que tiene que buscar en este libro es el propio origen en el que nos interpela respecto a nuestro funcionamiento como organización. Andrés se lanzó a escribir algo sobre el centenario de la primera huelga bancaria. Hoy se cumplen 100 años, 23 de abril de 1919, y terminó en un hallazgo fenomenal, que es interpelarnos a los bancarios respecto a la fecha de inicio de nuestra actividad. Según dicen los libros, nuestra actividad se inició un 6 de noviembre de 1924 y según dice el mito, obedecía casi exclusivamente a una lucha del Banco Provincia por su caja de jubilaciones. Andrés ha buceado, ha trabajado con una solidez técnica y con un rigor científico en la investigación digno del mejor investigador de historia de la Argentina. Y ha encontrado registros y antecedentes históricos que establecen que el 12 de abril de 1919 se juntaron 3.500 bancarios en asamblea para crear la Asociación de Empleados Bancarios. Y el 15 de abril decidieron elaborar un petitorio para entregarle a todos los bancos de plaza con 27 puntos, donde en el punto 11 recién hablan de la posibilidad de una creación de una caja de jubilaciones para los trabajadores bancarios. ¿Y saben cuál era el primer punto que imponían aquellos dirigentes? El primer punto era reconocimiento de la Asociación de Empleados Bancarios en la intermediación de todos los conflictos de los trabajadores bancarios. Vaya pedazo de dirigente que sin la aparición del peronismo entendían el concepto de la organización como tal y de la verticalidad de la misma. El segundo punto era reconocer a los delegados de cada banco y seguía enumerando descansos dominicales, jornada de trabajo, jornada de atención al público, horas extra, aguinaldo, vacaciones. Hicieron un compendio de 27 puntos que es la propuesta política de cualquier agrupación que quiera conducir los destinos de la asociación bancaria hoy si quisiera. La verdad que, y Andrés con ese rigor científico fue buscando los lugares donde se reunían. A mí me emocionó mucho cuando leía tu borrador, Andrés, que muchas de las reuniones se realizaron en el centro de almaceneros. Y Andrés fue. Y sigue estando la misma estructura del centro de almaceneros porque no ha tenido reforma. Y preguntó, ¿y dónde pudo haber habido un salón donde se juntaran 1000 personas acá? Y lo llevaron al lugar y pisó ese lugar donde se reunían los bancarios. Eso, cualquier escriba lo hace desde el rigor científico. Andrés le agregó otro componente, que es el amor que tiene por su condición de bancario y por el respeto y años de trayectoria de militancia en la organización. No lo hace cualquiera eso, porque él vivió y sintió seguramente esas asambleas donde se estaba empezando a construir esa organización sindical que hoy somos. Y uno se pregunta, ¿y cuándo es la fecha entonces de inicio de la bancaria? ¿1924? Y sí, técnicamente es así porque nos dieron la personería gremial ese día. Pero también existe otra fecha, que es cuando los trabajadores deciden organizarse para reclamar por sus derechos. Y a fuerza de ser políticamente incorrecto, porque debo respetar el marco institucional del cargo que tengo, yo me sigo inclinando porque las organizaciones nacen el día que los trabajadores deciden organizarse para defender sus derechos. Andrés nos ha instalado esta interpelación a los trabajadores bancarios. Él seguramente va a desarrollar, yo quiero decirle que en la lectura muy amena, casi como si fuera una novela porque va desarrollando el conflicto día por día, un dato no menor, ¿no? Sobre todo para las generaciones, aquellos que nosotros sabemos que como en todas las organizaciones tenemos lo que somos de ir más al frente y otros que te dicen, no, para un poquito, fíjate, medí los tiempos. El petitorio de 27 puntos que se diseña el día 15 de abril se presenta el 23 de abril en todos los bancos de plaza. Y decía, o más o menos así, seguramente él me corregirá después, que siendo las 10 a.m. del día 23, se presenta un petitorio con 27 puntos a los efectos de ser contestado a las 18 horas del mismo día por la totalidad de los puntos por la afirmativa o negativa si no empezaba una huelga. Así empieza. Y
Bueno, acá hay mucho del provincia. Como siempre, el provincia tenía que dar la nota. Y en lugar de esperar al 24 para empezar el paro, se presentan los petitorios. Y fíjense el diseño. Yo quiero hacer un pequeño circuito en el diseño para que veamos similitudes, cómo funciona el capital y cómo funciona los sindicatos y la organización de los trabajadores, independientemente que pasen los años. Recibe el Banco Español el primero, firmado por un secretario general que hay que honrarlo a partir de ahora porque fue el primer secretario general de este sindicato, se llamaba Suñé y un tal Balbí, que eran del Banco Español. Y ahí, en la huelga, en el caso del Banco Provincia, era un compañero Alvear y un compañero Ventura, los delegados que presentaban el petitorio. Lo primero que hace el Banco Español, se asusta, ¿qué es esto? Todos los bancarios reunidos. Va y se lo lleva a los otros bancos. Los otros bancos, ¿qué hicieron? Lo mismo que hacen hoy en día. A nuestro personal lo tenemos muy bien, seguramente esto no es para esto, no corresponde que nosotros tomemos carta en el asunto. Banco Español asustado, dice, entonces soy yo. Agarra y firma y le reconoce y todo el petitorio, incluida la personería o la representación de los compañeros. Empieza a haber conflicto. Obviamente el provincia dijo, a esto se lo reconocieron hoy. Son las 4:30 de la tarde, falta 1 hora y media, empezamos a parar ahora. Porque el provincia siempre es distinto, ustedes saben ya. En este sindicato sabemos. Entonces, paran. Por eso empieza el 23 y hoy se cumplen precisamente 100 años de esa huelga. Terminan firmando todos el petitorio. El provincia firmó 3 puntos más, como siempre, porque fueron 30 los puntos que presentaron en el provincia. Terminan firmando todos. ¿Qué hace el Banco Español? Como era el patito feo y producto... ¿qué hacen ellos? Crean su asociación empresaria, la Asociación del Trabajo también. Primera asociación que empieza a confrontar con la organización de los trabajadores. Agarra el Banco Español y dice, sí que yo soy el patito feo. Bueno, lo desconozco porque firmó un solo, 2 directores y no había mayoría del directorio que firmara y se niegan a cumplir con el acuerdo. Y empieza una gran lucha de los trabajadores bancarios. Esa lucha implica puntualmente que empiezan con paros, con huelgas, y de 700 y pico trabajadores, solo 17 gerentes iban a romper la huelga. Segundo tema más o menos parecido, ¿no? El primero era los bancos, acá no pasa nada, hasta que pasa. La segunda es 17 carneros que aparecen tratando de romper la huelga. No la pueden romper. Continúa la acción sindical permanentemente, ahí vienen las reuniones en el centro almacenero, en diversos lugares, movilizaciones de los bancarios para que a los compañeros del Banco Español les respetaran el acuerdo porque los demás ya lo habían firmado. La segunda instancia que aparece, los medios, cómo operaban. La Nación y La Razón, símil Clarín, a tiempos actuales, denostando la huelga, denostando a los trabajadores, que no pasaba nada, que el banco funcionaba. La Vanguardia, no diría que el Página 12 de hoy sería pero digamos que algo parecido a Página 12 de algún momento, bancando a los huelguistas. Los medios jugando y operando. Los clientes del banco ofreciéndose para brindar la atención en el mostrador, dar saldo, etcétera, etcétera, en el banco. Fíjense la reacción del resto del conjunto de los trabajadores, que es parte de lo que nosotros hoy tratamos de hacer en el frente sindical y estar presente en cada conflicto y decimos el conflicto de cada compañero es el conflicto nuestro, independientemente de la actividad. Los bancarios adhieren a la FORA en ese entonces y van a la FORA a plantear este tema. Los sindicatos de la FORA, no digo que obligan, pero imponen el criterio que todos sus trabajadores retiren sus cuentas del Banco Español como boicot por lo que le estaban haciendo a los trabajadores y los trabajadores de todas las actividades de la FORA retiran sus cuentas. Y a su vez van y aprietan a las empresas de las actividades para decirles, y ustedes empiecen a sacar las cuentas del Banco Español también. Esto logra que empiece a modificar el criterio el Banco Español, no para cambiarlo, sí para empezar a tratar de darle soluciones y empiezan a tratar de dar soluciones que son rechazadas por los delegados de aquel entonces. ¿Cómo termina la historia? Uno cuando desgrana hoja por hoja, lo pongo en el prólogo que me ha honrado con que le escriba Andrés, yo pongo es como una novela donde hoja a hoja uno va consumiendo con mucha expectativa y con el deseo de que ganen los buenos, que son los trabajadores. Y cuando termina el conflicto, hay un ultimátum que pone la patronal, que hasta tal fecha, el Banco Provincia termina resolviendo el conflicto, era la presidencia de Irigoyen,
porque Irigoyen manda primero a Elpidio González, que era el comisario general, a que intermediaria, como no logra efectividad, lo manda al canciller, que era Pueyrredón, creo que era Honorio Pueyrredón, y terminan resolviendo y ayudando desde el gobierno a resolver el conflicto en ese momento. ¿Cómo termina lo del Banco Español? Termina que ponen un ultimátum y empiezan a seleccionar y dicen hasta tal día los esperamos, si no vamos a disponer de los puestos de trabajo. Los gerentes empiezan a seleccionar y a los conflictivos le dicen que no y a los otros le dicen que sí. Y quedan 300 compañeros aproximadamente afuera del Banco Español y entre ellos, quien era nuestro secretario general, porque lo siento nuestro en ese momento, que se llamaba Suñé, y Balbí, que era el otro hombre del Banco Español en la Asociación de Trabajadores Bancarios. Pongo en el prólogo que bajo las consideraciones de exitismo que nuclea el grueso de la sociedad argentina hoy, donde pareciera ser que si no sos exitoso sos un mediocre que no tenés derecho a nada, en función de este criterio de meritocracia que impone este gobierno por encima de lo colectivo, cualquiera podría decir fue un fracaso, una lucha que se pierde en 300 trabajadores y termina despedido el secretario general del gremio. Yo trato siempre de tener una mirada más abarcativa, más amplia, y creo que fue el mayor logro para la dirigencia sindical y para la vida de una organización ese sacrificio que ellos hicieron perdiendo su puesto de trabajo. Porque hoy que cumplimos 100 años, podemos decir que tenemos una organización gremial fuerte, poderosa, que discute con el poder, uno de los poderes más fuertes que hay, que es el poder financiero, y puede salir airosa de la mayoría de sus luchas precisamente porque alguien alguna vez, hace 100 años, puso la piedra basal de la organización de los trabajadores y que un compañero nuestro, como Andrés, haya podido instalarnos este tema y esta interpelación respecto a cuándo empezó nuestra organización a funcionar, a mí me llena de orgullo. Más aún porque Andrés, estuvimos el miércoles, ¿no? Nos tomamos un café. El miércoles se jubiló del Banco Provincia y nos deja un legado fenomenal, sobre todo para los compañeros más jóvenes de esta organización, que es haber encontrado este hallazgo respecto a cómo funcionaba en aquel entonces, respecto a esos documentos históricos que ha recopilado porque tienen los originales. Tenemos inclusive la foto de los legajos de los que eran los dirigentes en ese momento. Y yo iba a proponer, en el próximo Congreso de la Bancaria, que en esta sala esté la foto de quienes fueron los primeros secretarios generales de nuestra organización, porque creo que merecen ese homenaje. Y también que seguramente vamos a articularlo, le vamos a dar trabajo al secretario de prensa, que a partir de ahora la cantidad de afiliados que nosotros vamos haciendo día a día, que cada vez son más, nosotros hemos llegado a los 80.000 afiliados hace poquito y es para nosotros un gran orgullo tener 100.000 trabajadores bancarios y 80.000 afiliados en nuestra organización, que deberíamos entregarle con su ficha de afiliación, más allá de una remera que lo identifique como bancaria, una visera, algún souvenir, deberíamos entregarle este libro, porque este libro es la historia de la organización que están pisando, para que sepan que nosotros tenemos un legado pesadísimo encima, que no es defraudar aquel sacrificio que hicieron los que pagaron con su empleo la posibilidad de que hoy los bancarios tengan derecho, tengan organización y tengan compañeros como Andrés, que desde el cariño y el amor que le tiene a la Asociación Bancaria y a su querido Banco Provincia haya podido entregarnos esta joya literaria que seguramente será el cimiento en el que tienen que fortalecerse esta organización que ya es fuerte gracias a aquellos compañeros. Muchas gracias, Andrés. Queda en uso de la palabra entonces el compañero Andrés Fernández, quien con gran esfuerzo nos ofrece este testimonio incomparable. Gracias. Buenas tardes a todos. Agradezco especialmente la presencia de todos aquí. De más está decir que después de todas las palabras extremadamente elogiosas que pronunció Sergio acerca del libro, me queda poco por decir. Quiero contarles básicamente que, bueno, más allá de eso,
cuando uno es invitado a una casa, como yo en este caso, después de transitar 36 años y haberme afiliado a la bancaria el primer día de trabajo, estar aquí para mí es un gran orgullo. Y como decía Sergio, cierre de una etapa, pese a que tengo el corazón en el banco y voy a seguir colaborando mientras pueda. Contarles que este libro no surge gracias solamente a un trabajo mío de investigación. En primer lugar, quiero decir que cuando tuve los primeros manuscritos originales sobre esto, surgieron a partir diría, de un imponderable. Yo trabajaba en otro libro, es un libro que está asociado a un agrupamiento que dirijo desde hace unos años, un agrupamiento ligado al Banco de la Provincia de Buenos Aires, que es un agrupamiento histórico fundado en 1956, la agrupación bancaria justicialista del Banco de la Provincia de Buenos Aires, y estaba recopilando información para escribir la historia de la agrupación, que tiene tremendos hechos históricos, y a propósito de ello comencé a recabar material, a contactarme con compañeros históricos que aún viven, que me acercaban información, documentación de época, y entre esa documentación apareció una documentación original que data de 1919, con la presentación manuscrita de un conjunto de empleados que, nucleados en una agrupación denominada, en una entidad denominada Asociación de Empleados de Banco, establecía un petitorio de 32 puntos que se presentaba al directorio del Banco Provincia, exigiéndole en el día, ¿sí?, una respuesta a todos esos puntos. Y la realidad fue que eso me motivó, además de algunas cartas, en este caso una carta original que está membretada con el nombre de la Asociación de Empleados de Banco en 1919 y que nos remite a revelar que existió una asociación, no solo por el hecho de la carta, sino por el hecho que en los directorios de los distintos bancos durante este conflicto, en las actas se reconocía a la Asociación de Empleados de Banco. Ese es el primer punto central de esto. Luego uno dice, bueno, ¿cuáles son los interlocutores que estaban, dónde estaban, en qué banco estaban? Y tal como Sergio lo explicó, fue en origen el Banco Español del Río de la Plata, entidad que en aquel momento era el primer banco privado de la Argentina, donde luego de la asamblea del 12 de abril conformó el 14 una asamblea que van a poder ver porque está detallado dónde se hizo. Yo fui a los lugares, saqué fotos para que se pueda visualizar, incluso visitar, como lo hice yo. Y así fue como el 23 de abril, luego de una asamblea el 22 de abril, que se hizo en la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos, en un salón que está fotografiado con foto histórica, antigua y foto vigente, la Asamblea de los Empleados del Banco de la Provincia de Buenos Aires, con Jorge Alvear y Vicente Ventura como delegados, y al día siguiente se presentó ese pliego. Ese mismo día, el banco, pese a haber recibido la nota del Banco Español, donde lo convocaba al diálogo, tal cual explicó Sergio, al diálogo interdirectorio de bancos, ese mismo día el directorio del Banco Provincia, a las 4 de la tarde, rechaza el pliego. Y ese es el motivo por el que personal sale, según cuentan las anécdotas y los diarios, sale golpeando los escritorios, y incluso hubo hasta denuncias respecto del lugar donde habían quedado los libros de contabilidad diaria del banco. Hecho que nunca se pudo probar, pero bueno, realmente ahí se inició un conflicto que duró casi 6 días.
donde la patronal le pedía a los empleados que no adherían que se quedaran en el banco y traían colchones y dormían adentro del banco. Aquellos que resistían, y por supuesto que resistían a irse del banco, y que muy claramente los demás denominaban carneros. Así que la lucha del Banco Provincia fue la primera huelga que se dio. Hubo en esos días acuerdos en otros bancos que no solo aprobaban un petitorio parecido al del Banco Provincia, el de los 27 puntos que bien señala Sergio en su comentario, sino que además aprobaron el conjunto, incluida la constitución de la Asociación de Empleados de Banco. Por lo tanto, la primera conclusión que podemos sacar del libro es que existió una asociación, que esa asociación fue fundada de hecho. Yo fui a investigar si había alguna documentación que retratara que esta asociación se había inscrito, y relevé documentos, relevé todos los documentos de inscripciones de aquella época y no encontré que estuviera instituida desde el punto de vista legal. Tampoco encontramos aún, hasta hoy, digo porque la historia esta está abierta, no encontramos un acta fundacional, pero podemos decir que la entidad era de hecho y que estaba avalada y fue avalada durante el conflicto por el Banco Español del Río de la Plata, por el Banco Alemán Transatlántico, por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, por una enorme cantidad de bancos, en los cuales, en muchos de ellos, el Banco Francés, en los cuales se aprobó el pliego, y entonces decimos afirmativamente que la Asociación de Empleados de Banco fue constituida durante ese periodo y que tuvo un secretario general, que fue Ricardo Suñé, que Balbi acompañó y fue el dirigente elegido por los trabajadores bancarios para integrarse a la Fora. También podemos hacer mención a los orígenes. Esto se sucedió en 1919, hacía 3 meses que se había producido en Argentina un hecho trágico que había sido la matanza de Bacena, de los trabajadores del frigorífico Bacena. 1000 obreros muertos, 2000 heridos, 40.000 presos. Esa era la Argentina de 1919, con alrededor de 400 huelgas en el año. Fue el año en que más huelgas hubo. En ese contexto, imagínense ustedes el valor de aquellos trabajadores. Por eso digo, quizá lo puedas leer porque exactamente no puedo dar la precisión, pero quiero decirles que esta es una historia de los más elevados valores humanos que se expresaron durante el conflicto. Las convicciones por el respeto a los derechos, la libertad para expresar una posición, la solidaridad entre los compañeros, la unidad ante la adversidad, la justicia como legítimo derecho, la responsabilidad y firmeza de los dirigentes que encabezaron la huelga, la verdad en sus reclamos, la valentía ante las peores prácticas, el honor de sentirse trabajadores con derechos y el amor expresado en la construcción de una comunidad organizada de bancarios para el logro del bien común y la justicia social y sostenerla a pesar de todos los avatares de aquellos tiempos. Creo que esta es la profundidad que tiene este libro, el sentido de los valores humanos. Van a encontrar innumerables anécdotas
las anécdotas típicas de un momento de huelga de aquella época, el apuñalamiento entre un compañero de una línea con respecto a otra, el otro sacaba un bufoso y le pegó un tiro. Este tipo de cosas existieron durante el conflicto, pasaron. A Ricardo Suñé lo metieron preso, ¿sí?, como a otros compañeros, por los que se pidió habeas corpus. Es decir, que en el conflicto tanto del Banco Provincia como el que se dio posteriormente en el Banco Español del Río de la Plata, sucedieron muchas cosas que están contadas y que explicarlas aquí en detalle en este momento es imposible. Pero cada uno de ustedes va a poder sacar sus propias conclusiones. Lo que sí puedo decir, y que es central, es que el conflicto en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, con sus 32 puntos, delató algo absolutamente esencial, que quiero que todos lo sepan aquí. Las mejoras salariales de este triunfo, que fue el primer triunfo de la huelga, implicó mejoras salariales básicas y la confección de un nuevo escalafón consensuado de sueldos aceptado por el directorio. La instauración del aguinaldo, fijar horarios máximos y equitativos para el personal, la estabilidad laboral y la seguridad para el personal ante medidas disciplinarias, la creación de una comisión mixta de representantes de empleados y las jefaturas a los fines de tratar estos temas. Me refiero a los conflictos, a los sumarios. La representación, obviamente, como decimos, de los delegados del personal, el reconocimiento de la existencia de una caja de acumulación, subsidios y pensiones, y el estudio mixto para poder conceder jubilaciones que no se otorgaban. Esto fue en el 19, por el año 25 se terminó promulgando la ley que creó la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones, de la cual venimos hablando hace un año todos los compañeros. No ejercer represalias de ninguna clase al personal adherido a la huelga. Horarios de atención, remuneración de horas extras, servicios especiales para la atención y horarios de serenos y ordenanzas, licencias al personal de 20 días por año, y así sucesivamente. Yo creo, en condiciones de decir, como dijo Sergio, que en este conflicto se definió entre el 80 y el 90% de las conquistas que tienen hoy los bancarios. Y fue a partir de una huelga que se generó hoy hace 100 años. Y eso es lo que estamos conmemorando. Finalmente, y para cerrar, espero que para todos ustedes sea un agrado la lectura. Hay un correo electrónico indicado en el libro por si alguien quiere escribirme y comentarme sus impresiones. Pero para cerrar quiero decir que en relación con esta historia, yo siento que hemos cumplido. Hoy tenemos un gremio que ha sabido sostener estas conquistas de nuestros derechos laborales por 100 años. Que defiende nuestros intereses, otorga servicios a nuestros afiliados y siempre pensando en la perspectiva de mejora. En estos tiempos políticos actuales, signados por intentos permanentes de reducir beneficios y conquistas alcanzadas por trabajadores bancarios, me refiero con mucho detalle a lo que vivimos en la banca pública, ¿no? A tratar de destruir la banca pública, a modificar nuestro sistema previsional, a que nos descuenten los días de huelga, que es un derecho, a crear estructuras y puestos nuevos que degradan los niveles de responsabilidad, la carrera bancaria, el desarrollo del personal, la falta de respeto al convenio 1875 y tantos otros más, por lo cual insto a todos los aquí presentes a redoblar nuestros esfuerzos para comprender y hacer comprender que debemos sostener nuestros derechos privilegiando la calidad de vida presente y futura de los compañeros bancarios y sus familias.
Los avances hoy de las empresas de comercio electrónico internacional sobre la actividad bancaria amenazan nuestra actividad y debemos generar estrategias y acciones para sostener nuestra función de modo sustentable. Nos esperan años de desafíos, especialmente creativos, en los que deberemos demostrar inteligencia. Si los avances de la ciencia, la tecnología y la automatización bancaria pueden ser aplicados teniendo siempre en cuenta una premisa: la defensa del valor humano del trabajo, evitar la despersonalización y la reducción del empleo humano, para ayudar a fortalecer una banca ética para una sociedad más justa, más humana, con equidad social. Antes de cerrar, deseo decir dos palabras que siempre se dicen al principio, y es que este libro no fue escrito por mí, sino por la ayuda de muchas personas que trabajaron conmigo para ello. Quiero agradecer especialmente a la gente del Museo Histórico del Banco de la Provincia de Buenos Aires, en particular a Marina y Agustín, que veo aquí presentes, por su ayuda permanente. A los compañeros del Banco Central de la República Argentina, en particular de dos bibliotecas, la Biblioteca Torkins, que es un lugar de un tremendo valor, y la Biblioteca Previch, de la cual surgió documentación que inequívocamente es extraordinaria, tanto en lo que hace a los documentos de los diarios de la época, como a las actas de directorios de bancos que ya no existen y están ahí para ser vistas. A la Armada Argentina, donde se resguarda documentación de hace 100 años y me permitió ver los legajos de aquellos grandes líderes. A la Biblioteca Juan B. Justo, que me aportó documentación extraordinaria de la Fora, que van a poder ver en el libro, y del diario La Vanguardia, extraordinaria información que nos permitió contrastar lo de los diarios ligados a la época a otras visiones como La Nación, La Prensa y otros medios de comunicación. Finalmente, también hay algunos compañeros que no quiero olvidar, mi amigo Claudio Ontacli, que me ayudó con este libro, especialmente a Eduardo Berrospe, que tuvo una tarea encomiable desde el principio, luego de acordar con Sergio la publicación y el trabajo. Eduardo, además de debatir los temas con él, conversamos sobre esto. Él había escrito cosas, él tenía esta idea, yo creo que la profundicé sobre los textos originales que había, incluso alguna documentación de la asociación bancaria, y además porque tomó a su cargo el trabajo de la edición final con María Pacisco, a quien también le agradezco. A Claudio Ontacli, gran amigo, que verificó una de las versiones. Para cerrar, les digo, se dice que nuestros orígenes dejan una huella para la posteridad, una impronta. Creo que el espíritu de los fundadores subyace en cada uno de nuestros dirigentes y trabajadores aquí hoy presentes, y nos brinda la posibilidad de decir, en este centenario de aquella gesta y triunfo de los trabajadores y su organización gremial, que tenemos hoy un gremio fuerte, quizás uno de los más poderosos de la Argentina, y una dirigencia acorde, orgullo de aquellos fundadores. Debemos encarnar ese espíritu que llevaron adelante los pioneros con la convicción que su dirección y acción fue la correcta y trajo conquistas y derechos que son la justicia social distributiva que los trabajadores se merecen. Muchas gracias. Seguidamente se va a invitar al compañero Lorenzo Pepe, el compañero Sergio Palazzo, en nombre de la Asociación Bancaria, le entregará una plaqueta.
Es la primera vez que te suena traer a alguien que no pide plata. Bueno, hay que hacer... Así como estábamos de conmemoraciones con fechas que daba Berrospe, hace 51 años, el 30 de marzo, se constituía la CGT de los argentinos. Y 29-30 de marzo fue, ¿no? Sí, perdón. Y uno de esos líderes de aquel entonces fue nuestro querido amigo Lorenzo Pepe. El otro día con Walter lo visitábamos, como solemos ir a visitarlo al Instituto Juan Domingo Perón, donde me hace sacarme fotos con el general ahí cada vez que voy. Y decíamos con Walter qué importante sería que nuestro sindicato le reconozca no solo aquella lucha, sino la trayectoria de Lorenzo, porque cuando le tocó ser legislador, y hoy me lo reconocía y me lo recordaba Cacho Cuartango, que es amigo tuyo, ex ministro de Trabajo de Daniel Scioli, me decía, los mejores discursos que escuché en defensa del modelo sindical en el Congreso fueron de Lorenzo Pepe. Así que creíamos oportuno que nuestra organización, la Asociación Bancaria, tuviera un reconocimiento al compañero Lorenzo Pepe por sus años de lucha, por su trayectoria, por haber defendido el modelo sindical argentino que hoy permite que en este país los trabajadores todavía no sean tan avasallados como son en el resto de los países del continente, en donde ha pasado una aplanadora del neoliberalismo. Es muy humilde, es simplemente una plaqueta, pero quiero que sepas que el corazón de los bancarios está en ella para agradecerte tantos años de lucha, querido compañero y hermano. ¿Cómo no le vamos a ganar a este gobierno? Cincuentenario del Rosariazo, cincuentenario del Cordobazo, 51 años la CGT de los argentinos, 100 años la primera huelga bancaria. Y el 10 de diciembre, nuevo presidente. Gracias. Primero, no habrá tiempo biológico, el mío es corto, pero ese tiempo no alcanzará para agradecer tanto afecto, tanto cariño, tanto reconocimiento que uno se pregunta si realmente es merecedor, porque en definitiva lo único que hicimos, tanto en la función pública, política, como en la pública social, fue cumplir con nuestro deber. No hubo otra cosa. Cumplimos a rajatabla lo que los organismos que componían organizaciones del tenor que acaba explicar Andrés hace un rato, el investigador, y los hombres han pasado a la historia. Hemos tardado, digo, si me permiten sumarme a este acontecimiento, hemos tenido que pasar 100 años para conocer algún apellido de aquellos compañeros bancarios que fueron capaces de dar la pelea que dieron. Esos hombres merecen un reconocimiento eterno, y yo acompaño la fotografía, y no solamente eso, los familiares, que vengan cada tanto. Y cuando haya que hacer algún ruego, un católico puede ir a la iglesia de Lourdes, que queda cerca, o a Luján. Y el que no es católico, que venga al pie de la fotografía de los hombres que lucharon por la dignidad y por la humanización del trabajo. Vengan acá, pongan una flor acá. En el 58 y 59 nosotros fuimos a la huelga, la Unión Ferroviaria, y los bancarios también. Nos encontramos bajo la movilización militar decretada por Arturo Frondizi, todos en la Escuela de Caballería Militar en Campo de Mayo. Ahí estuvimos encanados, en mi caso 7 meses, con 21 días de aislamiento en calabozos de 1,90 m por 80 de ancho. A ver si se entiende. El ejército argentino reprimía de esta manera la protesta de los trabajadores. Y lo peor era que estaba ordenado por un gobierno constitucional. Muchachos, no se hagan querer, no se hagan hacer el bocho con ese asunto de estadista de la talla de Arturo Frondizi. Yo me ensucio en él las veces que puedo. ¿Está claro?
Por otro lado, ¿qué otro lugar debe estar un dirigente obrero si no es en la trinchera de la batalla por la dignidad de la gente que representan? Acá tenemos un muchacho muy joven Pablo, pero tiene por delante mucho, no tiene que aflojar, porque no voy a entrar en las disquisiciones, perdón, Sergio querido, ideológica, pero lo tengo que nombrar, Cuando lo vi a Perón en el exilio, cuando lo encontré, me mandó la CGT de los argentinos a explicarle a Perón la ruptura del movimiento obrero. Lo que yo no sabía, que a quien le iba a explicar sabía de la ruptura mucho más del que iba como misión para ponerlo en claro. Él estaba en autos, dice, espere que yo le cuento, Lorenzo. Y el cuento duró 21 días. 21 días. Me contó todo, me habló de la tercera posición, del tercer mundo. Dice, la gente está equivocada, Lorenzo. No es lo mismo el tercer mundo que con la tercera posición. La tercera posición somos nosotros. Es el Mariscal Tito, es Charles de Gaulle, es Fidel Castro. Esos son los de la tercera posición, en la que también me inscribo yo, decía Perón. Ahora el tercer mundo, sí, es el tercer mundo pobre. Ese es pobre en serio. Y hay que luchar por humanizar las condiciones de vida. Aprendí tanto en esa etapa que me enseñó aún a amar más y con mayor fuerza el camino que había elegido siendo muy pibe, porque yo aparecí un 17 de octubre del 45 de la mano de mi padre, en la época que los padres no le pedían permiso a los hijos, ¿querés venir? No había eso. Dame la mano. Bueno, agarró la mano y me soltó cuando llegamos a Plaza Retiro. En Retiro me largó la mano y fuimos caminando hasta Plaza de Mayo. Y ahí fue. ¿Cómo no voy a ser peronista? El óleo sagrado del peronismo en mi corazón y en mi mente la puso Perón cuando apareció ese 17 de octubre con los brazos en alto, como queriendo abrazar fraternalmente a los centenares de miles de ciudadanos que no se habían comunicado nada más que in voce. No había medios masivos de comunicación como los hay hoy. Era de vecino en vecino. Mi padre se llevó a un militante de Luz y Fuerza, Urbano González. Urbano, ¿qué pasa? Hay que ir a pedir por la libertad del coronel. Y así fuimos, y así yo entro en el peronismo. Algunos dicen, sos demasiado peronista. Es que no puedo ser otra cosa. Es que no puedo ser otra cosa. Y les quiero decir, para que sepan, tengo a personas no peronistas, amigos personales míos, a quienes respeto, quiero y valoro, entre ellos al gordo Baglini, para nombrarle a uno. O como lo fui con el Chacho Jarolaski, yo despedí los restos del Chacho Jarolaski. O lo fui con Durañón y Bedia, que la mujer que era jueza me dijo, Lorenzo, por favor haga usted el homenaje a mi esposo. O sea, yo no tengo enemigos enfrente, tengo adversarios, tipos que están, a mi entender, confundidos, equivocados. Deberían venir en la senda ancha que es este movimiento. Ustedes saben lo que han logrado, lo que este muchacho Andrés con esta investigación, es darle, porque uno puede transitar la vida como un alma en pena. Y a muchos nos ha ocurrido, y le ocurre a muchísima gente. Le falta que alguien le coloque ese alma adentro. Bueno, hoy, con esta recordación de los primeros 100 años, habrá nuevas generaciones que recordarán los 200. Ninguno de los que estamos hoy acá vamos a estar, pero va a ocurrir. Pero hubo uno antes que buscó, encontró un secretario general que le dijo, tenés todo mi apoyo explícito, todo lo que necesites lo vas a tener, y le puso la organización sindical que él conduce inteligentemente
y sabiendo que le está haciendo mucho bien al movimiento obrero en general, como Pablo, como Hugo, como Omar, Plaini, de una humilde, fueron grandes generadores. Los primeros mensajes de justicia social vinieron del anarcosindicalismo, no existía el peronismo. El anarcosindicalismo aparece a fines del siglo XIX, a comienzos del siglo XX, y ellos fueron los que hablaron de la dignidad del hombre, de la igualdad en la posibilidad, precisamente el respeto que se merecían los hombres que trabajaban. Los primeros feministas también fueron ellos, empujaron a las mujeres para que tuvieran un estatus similar al hombre. ¿Costó cuánto? 100 años. O más, o mucho más, para que hoy las mujeres, ¿qué haríamos sin ustedes, chicas? ¿Qué haríamos sin las mujeres, queridas? Pero no piensen mal, no piensen mal, no piensen mal. Estoy grande ya para el juego, así que no piensen mal. Piensen de que estamos orgullosos, todos nosotros, de tener al lado nuestro a una compañera que nos acompaña, que es con quien de noche a lo mejor se juega un rato, pero después del juego vienen las confesiones, que era lo que el propio Perón relataba, tenía la valentía. Dice, mire Lorenzo, Evita era el contacto entre la gente más pobre, más necesitada, conmigo. Y de noche me decía en el oído, hay mucha gente afuera del edificio que vos construiste, Juan. A ver, Perón estaba claro, él decía, yo vengo construyendo un edificio grande para poner adentro a la mayor cantidad de gente posible. Hablaba de la justicia social, Perón. Pero había quienes no entraban en ese edificio. Para eso estaba Evita. Por eso la fundación, por eso el odio profundo que levantan estas figuras. ¿Cómo se atrevieron a tocarles la cola a la oligarquía dominante, a la aristocracia dominante durante 200 años? Miserables, que violaron hasta la... Compañeros, ¿ustedes creen que la historia de Bartolomé Mitre es la historia real de los argentinos? ¡No! ¡No! Busquen cualquiera de los tomos escritos por José María Rosa, por Pepe Rosa, que me metió a mí teniendo yo apenas 19 años y él ya 60 en el revisionismo histórico. Y entonces de golpe y porrazo sabemos de que el primer presidente no fue Rivadavia. El primer presidente fue de la Confederación Federal Argentina, que así se llamó la República en los inicios de la República. Confederación Federal. ¿Dónde están los federales? Yo me siento un heredero de los federales. ¿A quién no le gustaría en una batahola caer muerto en una pelea en defensa de la patria? A mí, que me bajen de un balazo en la frente. En cualquier quilombo que se arme, yo no puedo hacer otra cosa con el bastón que va a aparecer. No puedo ni correr, así que soy fácil de cazar. Me pueden agarrar rápidamente. De cualquier manera, creo que hay que estar. Cuando Perón dice que el movimiento obrero tiene como columna vertebral, que el peronismo tiene como columna vertebral al movimiento obrero, yo digo que sí, pero también digo y lo repito acá, que esa columna vertebral tiene algunas vértebras con una enfermedad artrósica muy pronunciada. No hay movimiento vertebral acorde con el resto de la columna, mientras los demás ganamos la calle y peleamos y hacemos de cada lugar en que estamos una trinchera de combate, como es este grupo de hombres que está hoy acá al frente. Yo me salgo de esto. Ya yo hice lo mío en su tiempo histórico que correspondía.
estoy tratando ahora simplemente de decir estas cosas que pido disculpas, Sergio, que me tolere, que sepa que en definitiva yo no he renegado de mis amistades. Yo pude fundir una buena amistad con don Ricardo Balbín. Yo le hice una carta cuando él se enferma, deseándole que lo recordaba, despidiendo los restos de Perón. Cuando se enferma él, yo le hago una nota deseándole su pronto restablecimiento, que se pusiera bien, que lo necesitaba el sistema democrático. Y me la contestó. La tienen las dos copias, las tiene el Instituto Nacional Irigoyeniano, de quien soy amigo personal, de Diego Barovero, un hombre del radicalismo. ¿Qué es lo que me separa a mí? A mí me separan cuando en el medio está el destino de la gente que yo he representado, de la gente que yo represento, de la gente que estos muchachos representan. Ahí es donde uno tiene que jugar el cuerpo. Y a riesgo de cualquier cosa, vuelvo a repetir, cuando se pone en riesgo las condiciones de vida de los más humildes, este es un grupo de miserables, no le pidamos peras al olmo, porque estos tipos nacieron para reventarle la vida, iba a decir una mala palabra, para reventarle la vida a la gente. Y se la han agarrado con los viejos, en la otra punta de la vida. Y ahí golpearon a dos puntas. Primero le sacaron los remedios oncológicos, le retiraron, le rompieron la esperanza de tomar la píldora, pero después le quebraron lo último que pierde un ser humano. El viejo cuando tomaba la píldora, golpeaba la mesa, decía, esta la parca de la gran... y vivía un día más y daba gracias a la píldora. Son malos, son de malos sentimientos, y la única forma que lo van a entender es cuando lo saquemos a empujones de la Casa de Gobierno. Cierro pidiendo disculpas por lo... No venía preparado tampoco para hablar, quería simplemente que era... No, algún día podemos armar una charla con abierto el debate para que todo el mundo pueda opinar, ¿por qué no? Yo soy capaz, si le he puesto la cabeza de bronce de Perón en el Colegio Militar de la Nación, invitándolo a los generales a discutir lo bueno y lo malo de Perón. Nunca me llamaron, porque saben que en la discusión nosotros ganamos. Nosotros, digo yo, el peronismo como tal, gana, porque para nosotros no hay cosa más suprema que el bienestar del pueblo. No habrá nunca un valor más alto que la dignidad de las personas. Y no habrá jamás un solo argentino bien nacido que se sienta federal, que se sienta heredero de los Chacho Peñalosa, de los Facundo Quiroga, de los del Brigadier General López, de los hombres que hicieron esta república antes que aparecieran los rivadavianos. Que ni el sillón era de Rivadavia, era mentira, y es mentira. El primer presidente, aunque después se mandó Pavón y desapareció, fue Justo José de Urquiza. Él fue el primer presidente de la Confederación Federal Argentina. El que le siguió fue Santiago Derqui, que hizo una buena presidencia. Se lo sacaron de encima los unitarios, se hicieron cargo y hoy tenemos el país que debería ser más federal que nunca, porque las provincias están pasando situaciones de emergencia enormes. No solamente los compañeros bancarios que conocen y pueden hablar porque todos los días atienden a jubilados o a pensionados, sino yo puedo hablar desde los ferroviarios. Nos dejaron el país una vez más sin trenes, cuando la única forma de abaratar todo el transporte, tanto de pasajeros como transporte en economía, de la producción, no hay con qué darle al sistema ferroviario. Y no lo han querido al sistema ferroviario porque no servía. Compañeros,
Pongámonos de pie y gritemos, pongámonos de pie. ¡Viva la patria, carajo! ¡Viva la patria, carajo! ¡Viva Sergio! ¡Viva Sergio! ¡Viva Andrés! ¡Viva Omar! ¡Viva Pablo! ¡Viva los compañeros que luchan por todos nosotros!